Ok, pues bienvenidos a todos a nuestro seminario web. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Yo me llamo Catalina Flores, soy una asistente de investigación aquí en la Universidad de Rush. Es un placer poder acompañar al doctor Ochoa hoy para hablarles sobre la evaluación genética para individuos con autismo. And you can go to the next slide. Hay información antes de que empecemos hoy. Hay tres opciones para poder preguntar preguntas o comunicarse con nosotros. El primero, puede usar el chat para escribir una pregunta y en esta opción su nombre aparece o puede elegir que sea anónimo. La segunda opción aquí puedes ver que es el Q&A opción y también es para escribir sus preguntas. Esto es totalmente anónimo y puede contestar su pregunta. Yo puedo contestar su pregunta en la misma manera. Y la tercera opción va a ser usar el botón que tiene la mano y con esto puedes usar su micrófono en su computadora para hablar y preguntar. Y en esta opción su nombre va a aparecer con su voz. Voy a dejar tiempo al fin de la presentación para tomar sus preguntas usando esta opción. Y si tiene preguntas adicionales después de hoy, por favor contáctenos en el Spark @rush.edu. Perfecto, como dije, yo soy Catalina, soy una asistente aquí en el Centro de Arts y me enfoco en uno de los estudios de Spark. Y esto es el doctor Ochoa. Él es un pediatra del desarrollo y comportamiento de los niños y jefe de división de pediatría del desarrollo y comportamiento en el Centro Médico de la Universidad de Rush. El doctor Ochoa dirige y codirige una variedad de proyectos de investigación clínicas aquí en Rush y estamos muy agradecidos de tenerlo aquí esta noche y para poder compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Él también es uno de los investigadores principales en nuestro estudio de Spark. Ahora le doy al doctor Ochoa. Gracias, Catalina. Buenas tardes. Mucho gusto de estar acá. Hoy día vamos a hablar de autismo. Vamos a hablar de algunos conceptos generales de autismo, cómo se hace el diagnóstico de autismo. Vamos a hablar de la genética del autismo y de ahí vamos a dedicar unos 10 minutos para hablar del estudio de Spark y cómo es que ustedes se pueden registrar en el estudio de Spark, porque recientemente este estudio nacional ofrece la opción de registrarse a las familias de habla hispana. Entonces, el autismo se describió en el año 1943 y 44 por dos doctores, uno en Austria, el doctor Asperger, y uno en Estados Unidos, el doctor Kanner. El doctor Kanner describió un autismo en el que los individuos que tenían esta condición, las personas que tenían esta condición, estaban como en su propio mundo, no hablaban mucho, no, como que se aislaban y eso se aislaban y tenían como ecolalia, tenían el aleteo de los brazos, era como más como un autismo típico. Entonces, a la misma vez, el doctor Asperger en Austria describió a un grupo de muchachos que sí hablaban, que habían hablado a tiempo, que tenían un vocabulario muy amplio, que hablaban mucho, pero que no hacían conversación. O sea, ellos hablaban lo que ellos querían hablar y no se conectaban, no hacían una conversación recíproca. Más se les preocupaba hablar de sus intereses. Ellos tenían unos intereses bien específicos que
eso les ocupaba mucho tiempo, mucho interés, mucha energía y solo querían hablar de eso y no socializaban bien. Inicialmente no se notaba, pero conforme iban creciendo se veía que socialmente no funcionaban bien. Entonces hasta ahora esos tipos de autismo se reconocen. En el año 1952, la Academia Americana de Psiquiatría por primera vez aceptó el diagnóstico de autismo y lo relacionó mucho con esquizofrenia, como un trastorno psicótico, que ahora sabemos que son diferentes el autismo y la esquizofrenia, que es un trastorno en el que las personas no tienen un buen sentido de la realidad y tienen ideas muy fijas, pero son unas ideas extrañas, pero no es diferente al autismo. Entonces el autismo y la esquizofrenia son cosas totalmente diferentes, pero miren, en el 1968 todavía se relacionaba el autismo con la esquizofrenia y es recién en el 79, hace 40 y pico años, que se habla de autismo separado de la esquizofrenia y ahí comienzan a hablar del espectro del autismo, porque ustedes saben, eh, el autismo es muy diferente. Hay algunos niños, algunos muchachos que tienen un autismo muy leve y hay otros que tienen el autismo más severo. Hay unos niños que aprenden mucho y otros que no aprenden mucho. Hay algunos que hablan mucho, otros hablan poco, hay algunos que no hablan. Entonces, hay un espectro bien grande en el autismo y hay algunos que tienen son muchachos más inteligentes que pueden aprender más rápido y hay otros que no aprenden tan rápido. Entonces, este espectro lo describieron en 1979 y en 1980. En el 1994 hubo una clasificación nueva de autismo que se habló de Asperger, se habló del PDD, pero ahora tenemos la clasificación del 2013, que la voy a explicar un poquito acá. Entonces, antes se hablaba de Asperger, se hablaba de PDD, pero de ahí, en el año 2013, los científicos del autismo se dieron cuenta que esas no son buenas clasificaciones, que no se cumplían muy bien las clasificaciones. Y sí, o sea, hay tanta variabilidad de un paciente con autismo al otro que se sospecha que van a haber categorías, pero se reconoce en este momento que no se sabe suficiente como para hacer categorías del autismo. Entonces ahora a todos se les llama personas que tienen trastornos del espectro autista o Autism Spectrum Disorder en inglés. Y ya no hay estas subcategorías. Ya no hay Asperger. Entonces, y los criterios diagnósticos para el autismo son dos grupos de síntomas. En primer lugar, hay déficits de comunicación social o déficits de conectividad social. Las personas con autismo están como en su propio mundo y no interactúan de una manera recíproca de la manera que uno esperaría. Hay algunos que son más tímidos, que están más dentro de su propio caparazón, como se diría, pero hay otros que son más que tratan de interactuar con las otras personas, pero cuando interactúan no lo hacen de una manera que funciona bien para ellos. Y tienen muchas dificultades de hacer relaciones sociales, no usan mucho el contacto visual o los gestos para comunicarse y entonces esos son los síntomas principales. No pueden hacer mucho conversación. O sea, ellos hablan de lo que quieren hablar, pero no escuchan mucho lo que los otros tienen que decir. Y como les dije antes, hay algunos que no hablan. Entonces, ese es el déficit de comunicación social. Pero tener déficit de comunicación social no es suficiente para decir que alguien tiene autismo. Aparte del déficit de comunicación social, para tener el diagnóstico de autismo, tiene que haber presencia de comportamientos repetitivos, rígidos y estereotipados. ¿Qué es eso? Los pacientes con autismo tienen ciertos intereses que son muy restringidos, muy intensos. O sea que las personas se fijan mucho en ciertos temas y solo quieren hablar de esos temas, solo tienen esos temas en su cabeza. Entonces, hay algunos niños que les gusta hablar mucho de dinosaurios y saben mucho de dinosaurios. Hay otros que les gusta mucho las direcciones, que son como un GPS andante. Hay diferentes temas, pero eso es la característica, que las personas con autismo como que se
obsesionan en ciertos temas y solo les interesa hablar de eso. Las personas con autismo aparte tienen dificultades con los cambios. O sea, las personas con autismo tienen una insistencia de que todo sea lo mismo. Una vez que hacen una cosa de cierta manera y no les causa problemas, quieren continuar haciendo lo mismo. Quieren continuar haciendo lo mismo y cuando uno les cambia lo que ellos quieren hacer, se les hace difícil. Muchas veces las personas con autismo tienen el aleteo, hacen movimientos como que se están meciendo, como rocking movimientos, caminan en la punta de sus pies, y a la vez también como que repiten todo lo que escuchan, lo que se llama ecolalia. O a veces utilizan ciertas frasecitas que se les quedan grabadas de la televisión, de lo que escuchan en la escuela, y repiten siempre esas frasecitas. A veces en el contexto adecuado, pero a veces no en el contexto adecuado. Y finalmente las personas con autismo tienen estos patrones sensitivos que son inusuales. Por ejemplo, se tapan los oídos cuando escuchan ciertos sonidos, o les gusta mirar las cosas de cerca, como investigar, se acuestan en el suelo y miran sus carros de diferentes ángulos, les gusta darle vueltitas a los carros, les gusta sentir cosas con su piel. O sea, entonces esos son los comportamientos repetitivos, rígidos y estereotipados. Y para hacer un diagnóstico de autismo tienen que haber los dos. O sea, solo tener uno no es suficiente para tener un diagnóstico de autismo. Tienen que tener los déficits de conectividad social y la presencia de comportamientos repetitivos, rígidos y estereotipados, como lo acabo de explicar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los trastornos del espectro autista? A veces es fácil para una persona que tiene experiencia trabajando con individuos con autismo. A veces es fácil. A veces yo a veces entro a la oficina, miro a mi paciente en unos minutos y yo ya sé que tiene autismo, solo mirándolo, porque tengo experiencia. Pero la manera apropiada de hacer un diagnóstico es hacer una evaluación primero de las capacidades de aprendizaje, del momento de desarrollo que tiene esta persona. De ahí se pregunta a los padres acerca de los síntomas de su desarrollo, pregunta de los síntomas que les acabo de explicar, de los que conforman los criterios del autismo. Y entonces eso me da una idea, ¿no? Los síntomas, cómo han sido los síntomas de chiquito, conforme ha crecido en el contexto de la capacidad de aprendizaje, el desarrollo. Pero nunca es suficiente para hacer un diagnóstico de autismo lo que nos cuentan los papás, la capacidad de funcionamiento del paciente. O sea, nosotros tenemos que mirar los síntomas del autismo para hacer el diagnóstico. Y para hacer eso hay una herramienta que se llama el ADOS, que es una herramienta que le pone al individuo que está siendo evaluado una serie de tareas que son siempre las mismas tareas para un paciente que siempre está siendo evaluado para autismo. Y lo que hace la persona que está haciendo la evaluación, que se ha entrenado para aplicar este test, toma notas de las diferentes respuestas sociales, de comunicación, de intereses sensoriales, y toma unas notas y al final se pone en una tabla que el paciente recibe scores diferentes y al final sale un score, una nota al final del test que pone al paciente en el lado del autismo o no en el lado del autismo. Y si está en el autismo, a uno le dice si el autismo es leve, moderado o severo. Ahora, ¿este test es perfecto? No. Al final, el test tiene que evaluarlo una persona que tiene experiencia en este tema, porque a veces hay algunos pacientes que pueden tener autismo que no se ve tan claro en este test. Son los pacientes que tienen autismo más leve, con buenas capacidades de lenguaje, de aprendizaje. Y a veces hay niños que tienen problemas de desarrollo, que su desarrollo viene demorado o que tienen lento aprendizaje, que en este test pueden hacer scores que parezca como si tuviera autismo, pero no lo tienen. O sea, los scores son altos por lo mismo que su desarrollo viene más lento. Entonces es importante siempre, usar estas herramientas, pero hacer con un equipo que tenga experiencia, que tenga las habilidades.
Esta es una frase que me parece básica cuando uno habla de autismo. Si has conocido a una persona con autismo, solo has conocido a una persona con autismo. Y esto lo dice un doctor que se llama Stephen Shore. Este doctor es un doctor profesor de educación especial en Nueva York. Y este doctor tiene autismo. Entonces, solo de la persona que está hablando de este tema, esto nos da una idea de que las personas con autismo pueden ir a la universidad y pueden hacer un doctorado. No la mayoría, pero sí algunos, sobre todo los que tienen un autismo más leve y tienen mejores capacidades de aprendizaje. Pero también lo que nos dice es, y esto me pasa muchas veces, que yo les estoy explicando a una familia el diagnóstico de autismo y me dicen, doctor, pero mi hijo no tiene autismo. Y yo le digo, ¿por qué me dice eso? Y me responden, lo que pasa es que yo conozco a un niño que tiene autismo y mi hijo es muy diferente que ese muchacho. Entonces, ahí les digo, pero sabe que el autismo es muy heterogéneo y uno ve a una persona con autismo y esa solo cada persona con autismo es muy diferente la una de la otra. Entonces, eso no es un argumento para decir, porque su hijo es diferente a una persona que conoce que tiene autismo, eso no significa que esa persona no tiene autismo. Entonces, lo que va a hacer, lo que nos va a decir cuál va a ser el funcionamiento de una persona que tiene autismo, va a depender del coeficiente intelectual, de la capacidad de aprendizaje, de qué tanto lenguaje tiene, de qué tan severo es el autismo, porque hay unas personas que tienen un autismo más leve, otras personas que están más en su propio mundo. El apoyo familiar es importante, las habilidades motoras. Hay muchos pacientes que tienen condiciones psiquiátricas, además del trastorno del espectro autista. Hay personas que tienen el TDAH, el síndrome de hiperactividad e inatención. Hay personas que tienen ansiedad, depresión. Entonces, eso puede hacer que el autismo sea más complejo. Y es importante. Yo sé que a nosotros, las familias latinas, nos da como nervios darle medicinas para condiciones psiquiátricas a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pero lo que hay que tener en cuenta es que también si un paciente con autismo tiene ansiedad, tiene depresión o tiene trastorno de déficit de atención o hiperactividad, si esa condición no se trata, nuestro niño, nuestro hijo va a funcionar a un nivel más bajo. Entonces, tratando esas condiciones psiquiátricas, podemos hacer que nuestros hijos tengan una mejor trayectoria, puedan funcionar mejor, puedan aprender mejor y al final consigan avanzar más lejos en su desarrollo. Entonces eso me parece que es muy importante decirlo. Algo que les quiero decir, y ahora estamos entrando en la parte genética después de una introducción general, es que el diagnóstico de autismo no nos explica qué causó el autismo, no nos explica por qué nuestro hijo es así. El autismo es como una condición de conducta que la vemos, pero no explica la causa. Entonces, la causa está en la genética. O sea, nosotros tenemos que hacer un test genético para entender qué es lo que causó el autismo. Y lo mismo que la presentación del autismo, que hay muchos síntomas que las personas con autismo se ven muy diferentes la una de la otra. Las causas genéticas también son muy diferentes de la una de la otra. Entonces, ustedes siempre tienen que pedirle a su médico tratante, ya sea doctor primario o el especialista, que por favor les ordenen un test genético para su niño, porque eso les va a dar la respuesta de qué causó el autismo. Entonces, acá les quiero hablar brevemente acerca de los tratamientos del autismo. Ahora se está haciendo mucho énfasis al tratamiento a través de los padres, o sea, enseñar a los padres a interactuar con sus niños de una mejor manera para estimular su desarrollo. Entonces, el método más característico es el método del tiempo en el piso, ¿no? El floor time. Es un doctor Greenspan, es un doctor, un pediatra que se especializaba en autismo, que diseñó este tratamiento. Es un tratamiento muy bueno, se puede dar con terapia de lenguaje, con terapia ocupacional, y es un tratamiento muy bueno. Lamentablemente en Chicago no hay muchas personas que lo hagan, pero este tiempo de piso, floor time, usualmente hay que tener aseguranza privada para conseguirlo. Lamentablemente la tarjeta médica no cubre proveedores que dan este servicio, por la mayor parte. La terapia que se conoce más es la de ABA, de terapia conductual, ¿no? El ABA
Esta es una terapia que se ha demostrado que es muy efectiva. Eh, las horas, son muchas horas que estos pacientes reciben, se hace mucho con los niños pequeños, no se hace tanto con los adolescentes y con los adultos, pero ellos también se podrían beneficiar de esta terapia. Lamentablemente para conseguirla hay que tener la aseguranza privada. O sea, hay algunos grupos de ABA que toman tarjeta médica, pero las listas de espera son descomunales. Entonces es difícil si uno tiene tarjeta médica acceder a eso. Y la explicación por qué la tarjeta médica no cubre es que paga muy poco en el INAVI la tarjeta médica. Y las aseguranzas privadas le pagan mejor a los terapistas. Entonces, si los terapistas toman muchos pacientes con tarjeta médica, no van a poder subsistir porque ganarían muy poco, porque el pago es muy poco. Entonces, esa es la razón. Hay otros estados donde sí estos servicios están cubiertos. Y la otra cosa que les quiero decir, conforme los niños van creciendo, conforme los niños van creciendo, ya no hay mucho ABA, no hay mucho floor time o tiempo de piso. Entonces, lo que mucho se hace son grupos sociales, donde se ponen a 3, 4 niños o 4 adolescentes que tienen habilidades de lenguaje y autismo similares y viene una persona, un terapista de lenguaje, un psicólogo, un trabajador social, que trata de enseñarles cómo interactuar entre ellos. Y puede ser muy efectivo si se hace el grupo adecuado y la persona es la persona adecuada. Finalmente, hablo de tratamientos farmacológicos, como les dije antes, muchos pacientes con TD, trastorno del espectro autista, tienen el TDAH, el síndrome de hiperactividad e inatención, y por tanto se podrían beneficiar de esa condición. O sea, el tratamiento del TDAH, de la hiperactividad y la inatención, haría que funcionen en un mejor. El único problema es que a veces pueden tener efectos secundarios, pero si consiguen a un doctor que pueden comunicarse, que pueden confiar, pueden hacer ese tratamiento con ellos. Y por otro lado, la ansiedad es muy frecuente en pacientes con autismo y a veces la ansiedad es tan alta que los previene de que puedan funcionar bien, que puedan tomar ventaja de los servicios que tienen. Entonces, a veces nosotros tratamos pacientes con autismo para ansiedad y eso hace una gran diferencia en su funcionamiento. Menos frecuente es la depresión, pero es algo que puede pasar, usualmente pasa en una edad mayor. Entonces acá algunos datos que salieron del estudio de Spark. Cuando un gemelo, cuando hay dos gemelos idénticos, si uno tiene autismo, la chance del otro de tener autismo es del 77%, muy alta. Si son mellizos, o sea que no son idénticos, que son... que nacieron de la misma mamá, pero son como hermanos, la tasa de concordancia, o sea, si uno tiene la chance del segundo de tenerlo es 31%. Y si son hermanos, que no son mellizos, pero que nacieron uno después que el otro, la chance de tener un segundo hijo con autismo es de hasta 20%. O sea, puede ser muy alta. Entonces, hubo muchos estudios en los 90 que trabajaron con gemelos y que encontraron resultados similares. Y esto es una prueba de que el autismo es una condición genética, porque se repite mucho entre los gemelos idénticos, entre los mellizos y los hermanos. Entonces es una prueba de que es una condición genética. Entonces, esto es algo que se habla, ¿no? O sea, si muchas veces las familias vienen y me dicen, mire, tengo un hijo con autismo, ¿cuál es la chance de tener un segundo hijo con autismo? El número verdadero es de 2 a 20%, dependiendo qué es lo que está detrás de ese autismo, cuál es el gen. Y cuando una familia tiene 2 hijos con autismo, el riesgo de tener un tercer hijo con autismo es en el 32 y 50%, que es muy alto. Es muy alto. Si hay 2 hijos con autismo, la chance de tener un tercer hijo con autismo es muy alta. Entonces, es algo para tener en cuenta. Entonces, ¿qué causa el autismo? El autismo es causado por factores genéticos y factores ambientales. Entonces, se habla de que los factores genéticos son el 80% del autismo. Y hay factores ambientales que honestamente no conocemos muy bien, que contribuyen con el 20%. Es por eso, por ejemplo, que los gemelos idénticos, a pesar que ellos tienen el mismo material genético,
la concordancia, o sea, el hecho que los dos si uno tiene autismo, el riesgo del segundo de tener autismo es 80%, no es 100%. Entonces, hay algún factor ambiental que hace que en uno le dé el autismo y en el otro no le dé el autismo. Pero no los conocemos estos factores ambientales muy bien aún. Entonces, yo les digo, 80% de pacientes con autismo tienen una causa genética, pero cuando hacemos los tests, encontramos que el test nos da la respuesta de cuál es la causa genética solo en el 10 a 20%. Entonces, ese es un problema, porque yo ordeno muchos tests y la mayoría de mis pacientes están en el 80% y no en el 20%. O sea, la mayor parte de veces no se encuentra nada. Y solo en el 20% de los pacientes que hacen examen genético se encuentra algo. Entonces, ¿por qué es eso? La razón de eso es que los test que tenemos no son muy buenos aún, que no entendemos todavía bien la genética del autismo y los test todavía tienen que mejorar mucho para que nos den una mejor información de qué es lo que causó autismo en nuestros pacientes. Pero estamos trabajando en eso y les voy a contar más de lo que estamos haciendo más adelante. Algo que es muy importante decir es que algunos niños con autismo se les ve un poco diferentes, como que pueden tener los ojos separados, pueden tener las orejas grandes o tienen las orejas más caídas, tienen los deditos un poco curvados, tienen manchas en la piel. Entonces, todas esas cosas se llama, la presencia de estas se les llama dismorfología. Todas estas malformaciones físicas o diferencias físicas, 20% de los pacientes con autismo tienen estas diferencias físicas. 80% no tienen ninguna diferencia física y se le ve como cualquier persona. Entonces, si uno hace el test en una persona que tenga, que se le ve diferente porque tiene estas variantes físicas, el riesgo de encontrar algo en el test genético es 50%. Pero si uno hace el test en un paciente que se le ve como cualquier otro, la chance de encontrar algo va a ser mucho más baja. Va a ser en los números sueltos. O sea, 2, 3%, muy bajo. La mayor parte de los pacientes que se ven como cualquier otro no van a tener una respuesta en este punto de qué causó el autismo, pero es 50% en los pacientes que tienen características físicas diferentes. Entonces, un concepto que es importante es genético, o sea, ¿qué significa que algo que se ha encontrado? O sea, porque uno cuando dice algo genético es, se lo pasó el papá, se lo pasó la mamá, ¿no? Eso es lo que uno piensa de primero, ¿quién le pasó el autismo al niño? Entonces, lo que se ha encontrado es que en un 20 a 30% de los casos de autismo, el gen que causó el autismo no se lo pasó el papá ni se lo pasó la mamá. Se llama un nuevo cambio genético, de nuevo, un nuevo cambio genético. Y lo que pasó acá es que el material genético del papá y la mamá estaban bien, pero cuando se forma el bebé durante la fecundación, algo no sale bien. Entonces, y parece que eso pasa en el 20-30% de los casos de autismo. Y en esos casos, si nosotros podemos demostrar eso, entonces el riesgo de la familia, de los papás, de tener un segundo o tercer hijo con autismo es muy bajo. Porque sí, fue un accidente, o sea, no es algo que los papás están pasando y es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, sí, este es un concepto muy importante. Entonces, todos tenemos muchas variantes genéticas en nuestro genoma, se llama, todo el material genético. Tenemos 3 millones de variantes genéticas y la mayor parte, el 95% de estas 3 millones de variantes genéticas se reparte con una buena porción de la población, el 5% de la población mundial. Pero hay variantes raras que solo se comparten con la familia y son muy, muy raras, son menos del 1%. Entonces quiero que tengan este concepto y para el autismo hay variantes comunes
que dan riesgo para autismo, que están en la población general, que muchos de nosotros tenemos un gen que nos da cierto riesgo para autismo y que entonces, pero de por sí una de esas variantes comunes que dan poco riesgo para autismo, una no va a causar autismo. Entonces, se necesitan hasta 5 de estos genes de riesgo bajo para causar autismo. Y puede ser que el papá le pase 2, la mamá le pasa 3 o viceversa, y este niño tiene autismo. Entonces, son variantes comunes. Pero el problema es que como son variantes comunes que están muy frecuentes en la población, es difícil identificarlas porque pasan demasiado frecuente en la población. Y tenemos también las variantes raras que son heredadas. Entonces, estas son variantes que son raras, pero que pues, solo tener una de esas da un riesgo muy alto para tener autismo. Entonces, es importante. Y la mayor parte de los casos que yo les describía que cuando un paciente se hace el test genético, solo el 10 a 20% sale positivo. Lo que se encuentra usualmente son estos genes raros que no funcionan bien en ciertos pacientes y que esto es lo que le causa el autismo. Algo que es importante tener en pendiente es que los mecanismos de transmisión genética puede ser solo un gen, un pedacito muy chiquito del material genético, puede ser un pedazo de varios genes, un pedazo del cromosoma, y puede ser simplemente esos genes que son muy comunes en la población, que dan poquito riesgo cada uno, y tener varios de esos genes más algo del ambiente que hizo que eso se transforme en autismo. Entonces, ahora les quiero hablar un poco es un modelo de la COPA, que es una herramienta novedosa para explicar la compleja, cómo que se da el autismo. Los slides están en inglés, pero se los voy a explicar en español. Entonces, para entender esto, el concepto del autismo es como una taza, el riesgo del autismo. Entonces hay factores ambientales, hay variantes genéticas raras que dan mucho riesgo para autismo y hay variantes genéticas comunes que dan un poquito de riesgo para autismo, que es lo que les hablé. Entonces tenemos este paciente B que tiene 3 factores ambientales y 2 factores comunes en la población, dos factores genéticos comunes en la población, pero cada uno da un poquito de riesgo y con 2 no se va a dar el autismo. Pero en el otro lado, en la figura C, tenemos una persona que tiene una variante rara con mucho riesgo de autismo, que es la bola morada. Y hay 3 variantes comunes en la población que de por sí dan poquito riesgo para autismo, pero que en este paciente que ya está casi para tener autismo, le añade, es como la gota que derramó el vaso. Y estas variantes comunes con bajo riesgo de autismo hacen que el paciente tenga autismo. Finalmente tenemos, siguientemente tenemos una familia. Tenemos un papá que tiene un factor de riesgo débil, que es una variante común, y tiene algunos factores ambientales. La mamá tiene una variante genética común que da poco riesgo para autismo, pero también tiene una variante genética rara que da más riesgo para autismo, que es A. Entonces, ellos tienen hijos. Entonces, el hijo uno, en este caso la mamá no tiene autismo, a pesar que tiene una variante rara, porque esta variante rara no es lo suficientemente grande como para llenar la taza y para causar autismo. Porque cuando se llena la taza es cuando se da el autismo. Que el hijo uno heredó la variante rara de la mamá, que da mucho riesgo para autismo. Aparte, heredó la variante común de la mamá, la variante común del papá, y también tiene una variante que viene de novo, ¿no? Es una variante nueva. Pero al final el niño número 1 tiene autismo. El niño número 2 solo heredó la variante común de la mamá. O sea,
y de repente por ahí hay algún otro, ¿no? Algún otro gen que da poco riesgo para autismo. Pero, o sea, no va a tener autismo. El hijo 3 tiene la variante de la mamá, pero que de por sí pero no tiene muchos factores ambientales, como sí lo tiene el hijo 1. Entonces, no va a llenar la tasa. Y una diferencia que es importante expresar acá es, esta persona va a tener autismo, esta persona no tiene autismo, esta persona tampoco tiene autismo, pero está llevando un gen de alto riesgo para autismo. Entonces, esta persona probablemente no va a tener hijos con autismo, pero esta persona sí puede tener hijos con autismo porque está llevando esta variante genética. Y finalmente tenemos el paciente 4, el niño 4, que tiene una variante rara, que da muy grande, más grande que la A, que da mucho riesgo para autismo. Entonces, de por sí, solo con la variante esa le causa autismo, pero probablemente porque este gen es diferente de estos dos hermanos se van a ver diferentes. Entonces, algo que es importante decir es que las mujeres que tienen autismo pasan desapercibidas, porque son un poquito más sociales que los hombres, pero igual se les hace difícil interactuar con otras niñas. O sea, esa es una de las banderas rojas que una niña puede tener autismo, es que tiene dificultades interactuando con otras niñas, está un poco aislada, tiene conflicto, pero en general las mujeres tienen una forma más leve de autismo y a veces si pasan desapercibidas es un problema porque no se identifican y no reciben el apoyo que necesitan y en el tiempo van sufriendo mucho, ¿no? Porque es difícil para ellas navegar la escuela sin apoyo de la escuela. Entonces, ¿para qué sirve un diagnóstico del autismo? Creo que es importante saber qué causó el autismo de nuestros hijos. Nos va a ayudar comparando con otros individuos que tuvieron autismo con la misma diferencia genética, nos puede ayudar a estimar la trayectoria. Nos va a decir de riesgo familiar, cuál es el riesgo de tener el siguiente hijo con autismo. Si era una variante nueva o de nuevo, el riesgo va a ser muy bajo para la familia. Pero si es una variante que nos damos cuenta que la mamá o el papá están llevando este gen que es raro, pero que causa mucho riesgo para autismo, entonces eso le va a dar riesgo para que tenga autismo, ¿no? Permite buscar condiciones médicas asociadas con cambios genéticos. Como les dije, ciertas variantes genéticas están asociadas con problemas médicos y puede ayudar también a conseguir más servicios. Quiero o sea, no les voy a explicar con mucho detalle este slide, pero quiero decirles que esta es la manera en que se organiza el material genético. O sea, primero hay cromosomas y una parte de los cromosomas son ¿cómo se diría en español? Las variantes de copias, o sea, qué tan grande es el pedazo del cromosoma que está afectado, que se perdió o que se ganó extra material genético. Entonces, los tests usuales nos pueden dar información de esto, pero hay condiciones genéticas que son causadas por solo un gen, que es una cosita chiquitita que, o sea, no se puede ver en los tests generales. Entonces hay que hacer un test específico para la condición, que a veces no es fácil. Pero, o sea, para hacer el test de una condición que solo tiene un gen, hay que ir a buscar ese gen. O sea, no basta hacer cualquier test, tiene que ser un test que el médico está pensando, tiene esta variante genética y tiene que hacer el test para esa variante genética. Pero si no tiene una idea muy clara, es como buscar una aguja en un pajar y no va a ser difícil encontrar la variante genética, a menos que se sospeche. Entonces, este es un slide que es un poco muchas letras, pero lo que le quiero decir es que el rendimiento de los test genéticos acá se encuentra entre el 8 al 9%, pero los pacientes que tienen una presentación de autismo más complicada, entonces tienen resultados más altos, ¿no? Entonces, les quería hablar brevemente del
cuáles son los avances que se vienen en el trastorno del espectro autista. Hay mucha investigación ahorita en los trastornos del espectro autista que están buscando, hay mucha investigación que está tratando de entender la genética del autismo. Porque mientras más pronto se puede entender la genética del autismo, más temprano vamos a poder diseñar estudios que ayuden a corregir la química del cerebro para que estos niños con autismo puedan funcionar mejor. Eso es lo que estamos buscando y eso es algo que se consigue en otras condiciones genéticas. En Rush tenemos un equipo de investigación y trabajamos con diferentes condiciones genéticas estudiando tratamientos. Pero en autismo no hay mucho de eso. O sea, tenemos algunos estudios, pero lo que el empuje de este punto es entender la genética del autismo para poder diseñar tratamientos que puedan mejorar bastante a los pacientes con autismo. Y en este contexto les quería hablar de SPARK. SPARK es el estudio que tenemos en Rush. Es un estudio nacional que está tratando de reclutar 50,000 familias con autismo, o sea, el niño y los padres biológicos, 50,000. Y aparte de eso, todas las personas que quieran participar, que tengan autismo, que tengan un hijo con autismo, también están bienvenidas a participar. La inscripción es sencilla, se hace por el web, por la internet. Entonces, el objetivo de este estudio es reclutar a 50,000 familias y lo que se va a hacer es, se va a estudiar, se consigue saliva del paciente y de los padres biológicos cuando están disponibles. Y lo que se hace es se analiza las células de la saliva y ahí se hacen test genéticos para ver cuál es la causa del autismo. Ahora, en este punto la chance de encontrar algo es baja, es como el 10%, porque las herramientas no están tan avanzadas, pero esperamos que conforme se va avanzando el encuentro de estas herramientas de diagnóstico, más se van a poder encontrar más. Y esperamos que en un futuro se puedan encontrar más pacientes. Entonces, a veces ustedes cuando mandan su muestra de saliva de su niño, de su niña, no hay un resultado inmediato, pero ellos van a continuar checando la muestra cada año y de repente no hay una respuesta inicialmente, pero de repente la respuesta viene en 3 años, 4 años. Algo que es importante decir es que este estudio de SPARK no busca la curación del autismo, o sea, no directamente. No tiene una medicina para tratar el autismo. Lo que busca es entender la genética del autismo para poder diseñar tratamientos. ¿Quién puede participar? Pueden participar todas las personas que viven en Estados Unidos. No pueden participar personas que no viven en Estados Unidos. Antes era solo en inglés, pero ahora las personas en español pueden participar. Y nosotros los invitamos a que trabajen con nosotros en Rush para poder ayudarlos a registrarse en el web y para colectar las muestras de saliva. Entonces, ¿cómo es el proceso de registrarse? Se inscriben en el web, tienen que hacer clics para consentir, compartir datos. Se ingresa, ustedes van a tener que ingresar la información básica, estructura familiar, y dan un consentimiento para hacer el estudio genético. Y de ahí, o sea, van a recibir las muestras para poner la salida y nuestro equipo, o sea, ustedes lo pueden hacer por sí mismos si su hijo o hija puede escupir la saliva en el tubito, pero si no puede, nos puede avisar y nosotros podemos hacer una visita a la casa o podemos hacer una cita para que vengan a Rush para registrar a sus niños, a sus hijos y para ayudarlos a colectar la saliva. O sea, se ha aprendido mucho del autismo. Hay muchos genes, hay 178 genes que se han identificado que pueden causar autismo. Se sospecha que hay como 800 o 1000, pero hasta ahorita hay 178 genes. Algo que a los papás a veces les preocupan es, dicen, si entro al estudio de investigación van a compartir la información de mi hijo o de mi hija. Y no, o sea, en Estados Unidos para hacer investigación se le da mucha importancia a la información de las personas, a la información de las familias. Entonces se evita compartir la información.
Y lo que se hace cuando se transmiten las muestras, cuando se registran a los pacientes, se usa un código para cada paciente. Entonces, no se transmite nunca la información de los pacientes, pero ciertos códigos, ¿no? Para ciertas cosas, por ejemplo, para mandar al laboratorio, para que analicen la muestra y para hacer diferentes tareas. Se han identificado 27 nuevos genes relacionados con el autismo en el estudio de Spark. Los cambios genéticos nuevos o de nuevo son 20-30%. O sea, todavía hay mucho trabajo por hacer y necesitamos más familias que participen para que sea un estudio más contributorio. Entonces, cuando se encuentra un resultado, una variante genética, les mandan un reporte bien detallado de lo que se encontró y los ponen en contacto. Por ejemplo, si los ponen le dan la información a sus doctores para que sus doctores les expliquen también y contesten las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, algo que es importante es que ustedes van a participar, si una vez que entran en Spark, son miembros de una familia de investigación. Entonces, los pueden invitar a ustedes, a sus hijos, hijas, para que participen en este estudio. Entonces, ¿qué hay en este estudio para la familia? En primer lugar, es contribuir con el avance del entendimiento de la genética de autismo para que más temprano, para que más pronto vengan los tratamientos para el autismo. Eso es lo más importante. En segundo lugar, se vuelven ustedes parte de una comunidad científica y sus hijos, hijas van a ser invitados a estudios de investigación, lo cual, o sea, ustedes pueden leer el estudio y decir, no, no me gusta este estudio. O pueden decir, wow, este estudio sí me gusta, quiero que mi hijo entre. O sea, van a recibir información de primera mano para la última investigación de lo que es el autismo. Y finalmente pueden conseguir un resultado. O sea, puede ser que estos le den el resultado del cambio genético que causó el autismo en sus hijos. Entonces, se pueden unir a nosotros a través de este link o llamar por teléfono a Spark Rush o mandar un email. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Creo que me pasé un poco de tiempo, comenzamos 10 minutos más tarde porque la gente se demoró un poquito en llegar, pero yo estoy acá, o sea, encantado de responder todas las preguntas que tengan. No hay ninguna pregunta que no sea importante, o sea, si es algo que a ustedes les preocupa, eh, o sea, todas las preguntas las vamos a responder con la misma profesionalidad. Catalina. Sí, hola. Gracias, doctor Ochoa. Si hay preguntas, ahorita veo, pueden usar su micrófono ahora. Parece que hay 3 personas que levantaron la mano. Sí, la primera tengo Helen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Usted diagnosticó a mi hijo hace 5 años Ajá. con autismo. Su pediatra me recomendó que tendría que seguirlo viendo usted, pero no sé si ahora usted esté aceptando la tarjeta médica. Nosotros tomamos casi todas las aseguranzas, no puedo decir todas pero tomamos casi todas las tarjetas médicas, o sea, el puro Medicaid y también muchos de los planes. Hay ciertos planes que no tomamos, pero o sea, lo único que tiene que hacer es llamar y pedir una cita. Hay una chance que le van a decir que su hijo tiene que venir como paciente nuevo, pero nosotros encantados de verlos. Ok, entonces voy a volver a llamar para sacar una cita con usted. Sí, Muchas gracias. no para servirla. Ahora tengo Mónica. Mónica, ¿estás ahí? Me parece que su micrófono está
lo que hago. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí. Sí. Sí, doctor, qué gusto verlo otra vez. Usted diagnosticó a mi hijo hace 3 años con autismo. Él está recibiendo ahora terapias de ABA, sí ha mejorado, pero veo que él, lo que usted dice, puede tener este trastorno también de la hiperactividad, porque le cuesta mucho estar sentado, no puede atender más de 10 minutos. No sé usted qué me puede recomendar. Él ahora tiene 6 años. He preguntado si es posible que él reciba alguna medicación para que pueda estar mejor en la escuela, pero ¿qué recomendación me podría hacer usted? O sea, es difícil hacer una recomendación específica de su hijo sin verlo. O sea, para ayudar a su hijo lo tendría que ver en la clínica y hacerle muchas preguntas, evaluarlo directamente a su hijo. Pero si su hijo tuviera el trastorno de la hiperactividad e inatención, o sea, lo que tendría que ver es qué tanto eso está afectando su funcionamiento en la escuela, su capacidad de aprender, su capacidad de tomar ventaja de las terapias que recibe. Entonces, si veo que la hiperactividad, la impulsividad, la inatención, el problema de atención no lo está dejando funcionar bien y no lo está dejando tomar ventaja de sus servicios, entonces yo probablemente recomendaría una medicación para darle. Yo sé que a los papás les da mucho miedo darle medicación a sus niños pequeños. 6 es una edad muy, muy pequeña. Pero, o sea, yo con la experiencia que tengo, ponlo en la balanza, ¿cuál es el mayor riesgo? Y a mí, mi motivación más grande es ayudar a mis pacientes para que tengan el mejor funcionamiento posible. Entonces, muchas veces recomiendo dar la medicina, les explico con mucho detalle a los papás los efectos positivos que estamos buscando y los efectos negativos. Si somos capaces de conseguir un buen tratamiento, muchas veces los niños comienzan a funcionar y aprender mucho más rápido. Pero a veces tienen efectos secundarios. Pero si un niño tiene efectos secundarios con la medicina, nosotros tenemos los canales de comunicación abiertos, cosa que usted nos puede avisar inmediatamente. Y su niño la medicina no le cae bien, o sea, no tiene que seguir tomándola, que la vamos a parar. Y podemos tratar otra medicina que sí le pueda caer mejor. Entonces, es un tema muy complejo, pero yo muchas veces veo los trastornos de hiperactividad, impulsividad y atención como una oportunidad para que su niño pueda mejorar. Y no hay que tenerle tanto miedo a la medicación, porque la medicación, si está bien llevada, puede ayudar a sus niños mucho. Y gracias, doctor, por la recomendación. Sí veo que ahora él está ya en la escuela, está asistiendo algunas horas a la clase regular y otras a la educación especial, pero sí le cuesta estar sentado y también se pone un poco ansioso. Tiene esos comportamientos repetitivos o a veces balbucea, como que le pone muy nervioso que le hagan preguntas o temas nuevos. Entonces, pienso que sí, como usted dice, podría ser beneficioso para que tenga un mejor rendimiento. Sí. Gracias por su pregunta. Gracias, doctor. Disculpa. Y ahora tenemos Katiuska. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Me gustó, es la primera vez que entro a una charla de usted. Tengo conocidas que ya mandaron sus pruebas para hacer la prueba de genética. Pero mi pregunta es, por ejemplo, a mi hijo, a nosotros, a mi esposo y a mí nos hicieron una prueba de genética hace varios años. Y por lo que usted comentó, entonces, a nosotros se le hicieron para ver si tenía frágil X o para ver de quién había heredado el autismo. Y al final de cuentas nos dijeron, lo que quiero saber es qué tan cierto es o no. Nos dijeron que tenía uno de los genes mutilado, el que no recuerdo si el 16 o el 13, y que lo había heredado del papá, porque el papá también tenía esa mutación, esa fue la palabra que usaron, esa mutación en ese gen. Aparte de que mi hijo fue diagnosticado tarde porque no se le notaba,
fue diagnosticado a los 6 años y como usted dijo, al principio PDD, ahora ya nada más tiene autismo y tiene ansiedad, depresión, ADHD en el área de desatención, tiene impedimento del lenguaje en el área pragmático y tiene disability in learning en math, disability in learning en reading y bueno, es entre adolescente y adulto. Pero todo lo que usted dijo, él está así en ese círculo. Pero mi pregunta es, si es en verdad que lo hereda del papá, la mutación o no. Sí, y le dijeron que esa mutación, esa variación genética, la habían asociado ya con el autismo o que no estaban seguros si eso estaba asociado con el autismo. Que sí estaba asociada con el autismo y que era hereditario por medio del padre por la mutación del cromosoma. Luego no recuerdo si es el 13 o el 16. Ya. Entonces, o sea, la verdad es que no puedo dar una afirmación categórica sin ver los papeles, pero basado en lo que usted me está contando, parece que sí. O sea, parece que encontraron la variante genética que causó el autismo y que se la pasó el papá, pero el papá no tiene autismo, ¿cierto? No, pero como que yo ahora con mis años de experiencia ya lo quiero diagnosticar porque es muy antisocial. Puede ser que tenga ciertos rasgos, pero como expliqué en el ejemplo de las tazas, de repente su esposo o sea, tenía solo ese factor de riesgo, pero no tenía otros factores de riesgo y por eso no desarrolló el autismo. Pero en su hijo, de repente habían otros factores de riesgo, además del gen que pasó del papá, y por eso el hijo es que lo está mostrando. Entonces sí puedo ver cómo eso que le explicaron tiene sentido, pero otra vez no le puedo decir nada categórico sin ver los papeles. Pero respecto al, dígame. Porque yo siempre lo asocié, lo soy honesta, a las vacunas que le pusieron como al 1 año y medio. Después de esas vacunas, su comportamiento cambió. Me encanta su pregunta porque me da la oportunidad de hablar de un tema que es muy importante. O sea, mucha gente le echa la culpa a las vacunas. ¿Por qué? Porque los niños reciben vacunas a los 12 meses, a los 15 meses. Y justo ese es el momento que el autismo se declara más, se ve más claramente. Pero, o sea, hay muchos estudios de investigación que dicen que no es las vacunas, que es el autismo que ya venía. Y, por ejemplo, en el caso de su niño, o sea, hemos encontrado la causa del autismo, que no fue las vacunas. Su niño ya venía programado para tener autismo porque tenía esa variante genética que le causó el autismo. Ok, se lo agradezco. Porque Sí. ahora con eso de que también Tylenol dice que los padres quieren demandar si las mujeres tomaron en su embarazo Tylenol, que eso generó el autismo. Entonces, ya vuelven a entrar dudas, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, no creo que el Tylenol, la verdad que es una medicina tan frecuente, pero algo que le diría es también que tiene que buscar ayuda para evaluar a su hijo para ver si lo pueden tratar de esos síntomas de inatención, de ansiedad, de depresión que usted está mencionando. Suena Sí, que lo he tratado. hay trabajo que hacer ahí. No, sí lo he tratado de depresión, de ansiedad, he tratado que no tome mucho. No permití que tomara las pastillas del ADHD, no porque no quisiera, tengo una hija que tiene ADHD, las tomó, sino por el estimulante y los efectos secundarios. Y porque en ese momento llegó a ser diagnosticado con Disability in Learning, entonces tuve que sentarme a leer, ok, ¿qué es lo que más le afecta en su aprendizaje, ¿verdad? En lo académico. Y Sí. llegamos a la conclusión que era el Disability Learning, no tanto el ADHD, y más Okay. que pesaba más el autismo. Ok. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. No, sí, gracias a ustedes. Próximo tenemos Nubia. Hola, yo tengo 4 preguntitas, doctor. Voy a hacer un Sí. poco rápido. Usted mencionó que hay algunos factores, ¿verdad? Como el ambiente. No le estoy escuchando bien ahorita. ¿Podría repetir, por favor? A ver, yo tengo 4 preguntas. ¿Sí me escucha?
Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Usted mencionó que algunos factores, ¿verdad? Como el ambiente pueden ser, ¿verdad? Factores para que cause el autismo y también hay otros factores que hacen que el autismo no se note, como el development delay, dijo, o tal vez otras cosas, ¿verdad? Entonces mi hija fue diagnosticada con ADD, pero borderline. Y la doctora dijo, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer eso porque yo creo que me estoy cruzando más al área del autismo. Pero a mí se me ha hecho bien difícil porque, como usted dice, la tarjeta médica es bien limitada y el año de espera para que le hagan no sé, lo que le tienen que hacer para diagnosticarlo es como 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta es, ¿ustedes hacen diagnósticos allí? ¿Qué edad tiene su niña? 9. Sí lo hacemos, pero en Rush sí hacemos. Ya. La otra pregunta que era es, ¿hay alguna edad límite de que digan, sabes qué? O sea, ya es muy tarde para darle ayuda a esta No, persona. no. Ok. Algo que le quiero decir es, o sea, hay muchos pacientes que tienen una forma más leve o simplemente que no tuvieron la facilidad de tener la evaluación adecuada y que eso puede hacer que haya una demora. Las niñas frecuentemente se pasan más desapercibidas por más tiempo, porque las niñas pueden tener una presentación un poquito más leve, más difícil de descifrar. Entonces, muchas veces las niñas se demoran más, pero no hay un límite. O sea, nosotros diagnosticamos adultos con autismo, que adultos que tienen 40, 50 años que se pueden diagnosticar con autismo que pasaron desapercibidos. Muy bien. La tercera pregunta es, usted mencionó a un doctor o profesor, creo, que tenía autismo. Una persona con autismo, porque, ¿verdad? Parece que tiene el leve, eso fue lo que dijo, de que esa persona, él tiene autismo y es un profesor con un doctorado. O sea que me supongo que tuvo un autismo muy leve. ¿Eso es lo que estaba diciendo en su presentación? Sí, sí, Ok, tiene un muy bien. autismo leve y es una persona muy inteligente. Muy bien, sí, porque mi hija, así como usted dice, ya ahorita se le está notando un poco más de cosas, pero de pequeña, pues pienso que cuando su mundo crece, los problemas crecen más, entonces se le va a notar más. Entonces, quería ver, digo yo, no sé si preocuparme, no sé, no sé, ¿verdad? Y la última pregunta es, Déjeme decir un par de cosas de lo que me acaba de decir. O sea, sí, muchas veces las niñas, o sea, cuando son pequeñas no se les nota tanto el autismo y conforme van creciendo, o sea, las demandas sociales son mayores. Entonces se nota más el autismo en las niñas conforme van creciendo a veces. sí, Pero, o sea, el hecho de que tengan un autismo más leve, que no se ha notado tanto hasta ahora, sugiere que si ella recibe el apoyo adecuado, ella va a poder mejorar. sí, sí, voy a ver si los contacto luego para ver cuánto, si me tengo que cortar un brazo y una pierna para pagar. Bueno, en fin, la última pregunta que tenía era, así como usted dijo anteriormente, ¿verdad? De que algunos factores pueden opacar el autismo, la ansiedad con lo antisocial y con el ADD, esos pueden ser factores que pueden opacar el autismo también, ¿usted cree? Sí. Ok. Muchas veces las personas que tienen autismo tienen la hiperactividad, la impulsividad, la atención, tienen ansiedad. Entonces eso lo confunde, lo mezcla. Y por eso es que necesita muchas veces un especialista que sea capaz de separar todas estas cosas y ver si es que hay un problema social, ¿no? Y a veces, o sea, muchos pacientes con autismo tienen todas estas cosas y hay que comenzar a priorizar y tratarlas una por una hasta tratar de encontrar el mejor funcionamiento de estas personas. Muy bien, ok, muchas gracias. Para servirle, señora, gracias por sus preguntas. Ahora tenemos Jessica. Hi, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, so tengo un poquito de unas preguntas y a ver si no me salen todas mumbled. So la primera es, yo tengo un hijo con autismo, él tiene 9 años, fue diagnosticado en Advocate y ahí recibe terapias, así es como me enteré de este seminario. Y tengo otro hijo de 6 años que no tuvo autismo.
ahorita está bien, desarrollando bien. Pero nos da miedo a mi esposo y a mí tener otro bebé, aunque sí queremos, porque sabemos que hay un riesgo mayor de que el sibling tenga autismo también. So, si nosotros nos inscribimos a estas pruebas, ¿eso puede decirnos si hay un riesgo alto o no? Sí puede decirle, pero lamentablemente este estudio, el procesamiento de las muestras y las respuestas, puede demorar más de un año para recibir las primeras respuestas. Entonces yo lo que le recomendaría es que vaya, o sea, lo que puede hacer es, creo que de repente la forma más eficiente de resolver este dilema que usted tiene es pedir una consulta genética en Advocate. Okay. O sea, dígale a su pediatra que le mande un referido a un genetista de Advocate para que el genetista le haga los tests. Y dígale al genetista, quiero tener otro hijo, pero quiero entender mejor cuál es el riesgo de que de mi tercer hijo tenga autismo, porque uno de mis 2 hijos tiene autismo. Entonces, en una conferencia me puede mencionar que yo mencioné que haciendo los estudios genéticos hay una posibilidad de que le puedan dar una información más específica acerca del riesgo. O sea, le van a poder dar una información más específica si es que pueden encontrar la causa del autismo. Okay. Entonces, si encuentran la causa genética, le van a decir, este es el riesgo. Pero si no encuentran la causa genética, no le van a poder dar un número más preciso. Ok. Y eso va a mi otra pregunta, porque yo sé que usted mencionó que los genéticas de los papás influyen mucho y a veces yo siento que como que yo tengo autismo y no fui diagnosticada. Por ejemplo, yo tengo ansiedad, tengo depresión. Los cambios se me hacen muy difíciles a mí. A veces tiran mi día y me pongo con más ansiedad y no sé si eso tenga que ver. Y también yo tengo varias familiares que tienen autismo, unos hijos de primos y un primo, o no sé si también eso se pueda ver en esos estudios, si yo tengo autismo o es otro tipo de diagnóstico. O sea, yo lo que recomendaría es que entre a los 2 estudios. El SPARC es un estudio más a largo plazo, que va a demorar de repente años para hacer, y ahí podrían entrar usted y todos sus familiares si es que están en Estados Unidos. Pero para su pregunta más urgente de que usted si va a encargar, quiere probablemente encargar pronto, ¿no? Entonces, para esa pregunta más urgente que necesita una respuesta más rápida, ir donde el especialista, ¿no? Donde el genetista. Ok, muchas Pero gracias. lo que usted dijo de su autismo, muchas veces pasa que el autismo, o sea, en las mujeres puede ser un poco más sutil. De la manera en que usted se expresa, de la manera en que me está hablando, no me suena mucho como que tenga autismo. Pero no quiero descartar lo que usted está diciendo. Entonces, si tiene una duda muy grande, puede pedir que le haga una evaluación. Muchas veces los familiares de personas que tienen autismo tienen ciertos rasgos de autismo, pero no tienen el autismo completo. Y una cosa que también le recomendaría es que si tiene mucha ansiedad, de repente también buscar tratamiento para esa ansiedad, ¿no? Que de repente eso la está limitando. Y si pudiera encontrar un tratamiento para la ansiedad, probablemente usted podría funcionar mucho mejor. Ok, gracias. Para servirle. Ahora vamos a seguir con Tania. Su micro está bloqueado. Ahí viene. Sí, hola, buenas tardes, noches a todos. Sí. Usted diagnosticó a mi niño en este año, el 14 de febrero. Y bueno, para mí es toda esta información es de mucha ayuda, la verdad, como mamá. Sí es bien difícil uno, ¿verdad? No está preparado para un diagnóstico de eso, pero viendo todas las características, ¿va? Y ya hablando, pues toda la información que ha dado, pues me vino ahorita, pues ya de la genética que usted hablaba, doctor,
Por ejemplo, algo que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella sufrió mucho violencia doméstica, depresión, ansiedad. Dice que cuando yo nací, dice que yo, donde ella me dejaba y me quedaba. Yo no tenía mucho movimiento, no hablaba, ya estaba así como en el año, pero en nuestros países pues eso es algo que está pues muy al alcance, fuera del alcance en aquellos tiempos, no digamos en esto de Honduras, ¿verdad? Entonces, ya escuchando toda la información, aparte mi abuelo tuvo una hija con síndrome de Down, murió su niña también, pues por falta de ayuda y todo eso, ¿verdad? Mi hermana también, por falta de recursos en nuestro país, mi hermana tiene ADHD y pues nunca fue tratada y en la vida adulta de ella ha sido muy difícil, la verdad, y todavía porque nunca recibió un medicamento, no fue tratada. Tengo mi niño del segundo niño con ADHD y lo tengo con medicamento. Y ahora con mi otro niño, ¿verdad? Con Calé con autismo. Entonces ya escuchando todo eso, la verdad que, wow, no, pues me pregunto yo, ¿verdad? Qué bueno que, pues que estoy aquí pues en este país donde hay recursos y ayuda, ¿verdad? Porque para nuestros niños y uno como papá, sí es bien difícil, la verdad, porque para mí, doctor, no ha sido nada fácil. Créame que ha sido bien difícil. Pero a la misma vez, pues es bueno porque me estoy informando para poder ayudarlos a ellos. Porque hay momentos que, como decía, ¿verdad? Una de las personas que estamos escuchando, que algunas veces, pues uno dice, tal vez en el momento, pues no fui diagnosticada a tiempo o algún familiar de nosotros, pues ya tenía eso y ya nuestros hijos vienen a padecer eso. Mi pregunta es, doctor, cuando la depresión es muy fuerte, cuando hay muchos problemas emocionales, ¿todo eso puede ser un factor, doctor, en que pueda venir pues, a dañar o que no pueda, o uno, como yo sufrí violencia doméstica, tuve mucha depresión, doctor. Depresión, tuve depresión postparto, preeclampsia. Entonces, mi pregunta, digo yo, si yo no hubiera pasado eso, mi niño hubiera nacido bien, o qué fue lo que afectó, o como usted dice, ¿verdad? Pues ahorita todavía no se sabe la causa del autismo y por eso pues están pues investigando. Mi pregunta es esa, doctor. Sí, gracias por su pregunta y por compartir su experiencia. Yo creo que, como les dije, o sea, el factor más grande para tener autismo es el genético. Y usted nos habla de que hay una historia familiar de autismo. Entonces, eso me hace sospechar que lo más probable es que la gran parte del autismo de su hijo sea genético. Pero no se puede descartar que algo del estrés que usted sufrió, las dificultades que usted tuvo durante el embarazo, pudo haber sido un factor ambiental, pero probablemente no fue tan grande como la parte genética. Oh, ok. Sí, pues esa era mi pregunta y qué bueno, pues ya ahora me voy a involucrar más en todo lo demás porque la verdad que esto sí me ha venido, pues sí me interesa y qué bueno que pues pude participar y sí voy a estar pues atenta a todo porque quiero conocer más a fondo de todo esto, doctor, porque siento que me va a ayudar mucho como para sacar adelante a mis niños y como mamá también poder ayudarlos a avanzar en todo y que prepararlos, pero es muy importante también pues la ayuda que nos están brindando a través, ¿verdad?, de todo este proyecto que tienen y qué bueno pues de que pues, nos puedan tomar en cuenta. Gracias. Eso es todo, doctor. Gracias. Seguimos con Fabiola. Sí, buenas tardes. Sí, Fabiola. Doctor, yo tengo un niño de 11 años. Fue diagnosticado con autismo a los 4 años y medio. Tenía una pregunta, a lo mejor no tiene que ver tanto con genética porque apenas le mandaron a hacer otro test,
pero cuando era pequeño sí le mandaron a hacer el test del Frágil X y otro, no lo recuerdo el nombre, pero El me dijeron que, microarray, el ajá, macroarray. sí. A mí me dijeron que todos sus exámenes habían salido normales, pero no tuve una explicación más que esa. Nunca le volvieron a hacer ningún otro estudio. Hasta ahora que estoy asistiendo a la clínica al hospital de Rush, la doctora me sugirió hacer otro examen genético. Pero mi pregunta es, mi hijo está teniendo problemas de gastrointestinales, como encopresis, ya tiene muchos años con este problema y no hemos podido mejorar en lo absoluto. Es una regresión, como que avanza y hay una regresión. ¿Esto tiene que ver con el autismo o eso es algo diferente o una enfermedad diferente que mi hijo padece? Gracias por su pregunta. Sí, el Frágil X y el microarray son los test que se han recomendado tradicionalmente, pero ahora esos test, el Frágil X no lo va a tener que volver a hacer, pero de repente hacer otra vez el microarray, de repente participar en Spark le puede dar más respuestas en cuanto a si se puede encontrar la causa genética del autismo de su hijo. El estreñimiento y la encopresis son problemas médicos que ocurren con más frecuencia en los pacientes con autismo que en los pacientes que no tienen autismo. O sea, hay un riesgo. Me llama un poquito la atención que su niño tenga 11 años y que tenga tanto estreñimiento. Yo creo que amerita que lo vea un gastroenterólogo. Sí, sí está en tratamiento con un gastroenterólogo. Ya le han hecho 2 tratamientos en el hospital donde han lavado completamente el estómago, los intestinos, pero mi hijo vuelve a tener mucho estreñimiento. Entonces, lo que pasa es que mi hijo está ahorita asistiendo a Rush también, para pues ver eso del comportamiento. Entonces la pregunta era de que si debo de insistir con el gastroenterólogo para que encuentren si hay otra cosa más en mi hijo, como algo más médico, o si realmente lo de mi hijo sea comportamiento, porque eso era lo que tratamos de entender en él, porque él sí se sienta, va al baño, pero él, él prefiere usar, por ejemplo, pañales y se siente más cómodo, pero la cuestión es que él ya está creciendo, él va a cumplir 12 años, entonces hemos tratado muchas cosas, de hecho me han sugerido ABA, desafortunadamente no tengo aseguranza privada y nunca se le ha podido dar, entonces pues ya no sé qué más hacer porque hemos tratado muchas cosas y él ha recibido mucha terapia, y ha avanzado en las otras áreas, pero esa es la que realmente nos ha detenido bastante a que él todavía esté con mucha ansiedad, con mucha depresión. Él es bastante nervioso y es ahorita como acaba de entrar a la escuela que es middle school aquí, entonces es como que bien ansioso, ¿verdad? Lo que le provoca a él que los demás chicos se den cuenta que él usa pañal, aunque ha tratado de usar ropa interior, pero él se siente más cómodo usando pañales. O sea, la encopresis no es un problema exclusivo de autismo. O sea, hay niños que no tienen autismo y que tienen encopresis. Hay ciertas personas que tienen una tendencia a hacer estreñimiento y que se ponen muy nerviosos cuando les toca hacer del baño y pasar las deposiciones. Entonces, de repente, o sea, yo insistiría con el gastroenterólogo. O sea, ¿lo está viendo algún gastroenterólogo de Rush? Sí. Los gastroenterólogos de Rush son muy buenos y lo que usted tiene que hacer es, tiene que tener esa fe, esa cuota de fe en su doctor y seguir yendo donde el doctor, porque a veces, o sea, los casos más simples a la primera, pum, mejora, pero hay casos que son más complejos, que requieren más 2, 3, 4 tratamientos hasta encontrar el tratamiento. Pero la mejor manera de llegar al fondo del asunto es confiar en su doctor y seguir buscándolo y seguir buscando y decir, doctor,
esto no está funcionando, doctor, esto no está funcionando, hasta que el doctor va a encontrar el camino, porque ellos son especialistas. Pero a la misma vez, o sea, hay una chance de que su hijo, la ansiedad sea un factor en el estreñimiento. Puede ser la dieta, o sea, algo que se tiene que fijar es que él tiene que comer más fibra, que tiene que tomar más agua, que tiene que ser más activo, tiene que caminar. Y si la ansiedad es un factor que lo está previniendo para que se siente que pase las deposiciones, de repente, o sea, de repente si usted ve tanta ansiedad, de repente toca que busque una cita con nosotros, con Developmental Pediatrics o con psiquiatría, para que le haga un tratamiento de la ansiedad. Sí, eso es lo que ahorita estamos, ya está él enrolado ahorita con ustedes en Arts. Entonces, es lo que estamos tratando de que él platique acerca de la ansiedad que él padece, lo que él siente y todo, pero no alcanzamos a entender si él sí es capaz de sentarse en el baño y qué es lo que está pasando realmente. No sabemos si realmente es comportamiento, porque siempre me han dicho eso, o es que es porque él no él, o sea, él lo, como que su mente lo bloquea, que él no quiere hacerlo, porque sí puede, pero no, yo realmente he hecho muchas cosas. La dieta realmente es otro problema. Él solamente come ciertas comidas. Es bastante difícil para mí que él quiera probar sobre todo cosas que le beneficiarían a resolver todo este problema. Ya. Algo que puede hacer es, puede pedirle al gastroenterólogo que la ve, que le haga una cita con la dietista. Hay una dietista que no habla español, pero que le puede dar ideas acerca de cosas que puede ayudarle, ¿no? En cuanto a la dieta, ideas de cosas que le puede dar de comer, que le pueden ayudar con el estreñimiento. Muy bien, muchísimas gracias. No, Y agradezco que esta vez lo haya hecho en español, porque siempre lo había visto en inglés. Ahora vamos a seguir con Angélica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conocerlo, doctor. Mi pregunta es, a nosotros como familia nos hicieron los exámenes genéticos, pero al final nos dijeron de que los genes de mi esposo con mis genes son iguales. Y nos dijeron que si éramos familia, y mi esposo no es familia mía, ni tampoco somos del mismo país, sí, pero él vive en una región y yo en otra. Y eso fue lo único que nos dijeron, de que nuestros genes eran iguales y por eso nuestro niño había salido así, con autismo. No sé qué tan cierto será eso, pero ahí tengo todos los documentos, todo está en inglés. Me cuesta, como hay palabras ahí científicas que no sé qué significan, me cuesta, ¿cómo decirle? Traducir qué es lo que me quiere decir. Sí. ¿Quién le explicó los resultados del test? ¿Fue un genetista? Sí, un genetista, pero fue por teléfono y era un traductor que estaba ahí. No le pude entender muy bien de lo que me estaba hablando y al final le dije yo, en conclusión, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque no entiendo de nada de lo que me está diciendo y me dice, lo único que le puedo decir es que los genes de su esposo y sus genes son iguales, por eso su hijo salió así. Wow, dije. Ya, o sea, lo que pasa es que, o sea, tendría que ver el resultado para darle una mejor idea, pero lo que me estoy imaginando es que hay mucha similitud entre su material genético y el material genético del papá. Y, o sea, usualmente la gente que viene del mismo pueblo, gente que viene de... Entonces, lo que pasa es que hay algunos genes que son de riesgo de autismo y que en este caso lo tendría doble él, ¿no? Y que por eso pudo haber causado que él tenga autismo.
pero no creo que encontraron un gen específico, no le dieron un número, un No, nombre. lo único que me dijeron de que eso lo tenía que tener el médico de cabecera de él, y cuando él fuese grande y quisiera hacer una familia, la esposa de él se tiene que hacer exámenes genéticos que no sean igual que él. Claro. Eso fue Sí. lo único. No sé hasta qué punto eso le da la respuesta. Yo no estoy convencido de que eso es una respuesta definitiva. Yo le recomendaría que se registre en Spark. Spark le puede dar una respuesta, no en el corto plazo, pero de repente va a demorar un tiempo, pero le puede dar, y ahí van a evaluar el material genético de usted, del papá y del niño, ¿no? Esa sería mi mejor recomendación. Sí, para verlo a usted y tener una cita con usted, está en el hospital, en el En Rush. Oh, porque mi hijo estaba con el doctor Azueto, me parece que ya no está. Me están Sí, lo diciendo que conozco al doctor Anzueto. Oh, Sí, lo conozco muy bien al doctor Anzueto. Sé que se fue a Houston. oh, sí, se fue. Y entonces yo recibí una carta de él y me dice que tengo que hacer otra cita de seguimiento, y me gustaría que usted me viera a mi hijo, que estuviera con citas de seguimiento, porque me lo detectaron el 6 de enero de este año con autismo. Ya, o sea, puede llamar, demora un rato hacer una cita, pero es el 312-942-3034. 3034. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, cómo no. 312 Sí. 942-3034. 3034. Okay. Bueno, está bien, muchas gracias y le agradezco mucho, y voy a hacer una cita con usted. Gracias. Ahora seguimos con Araceli. ¿Esto qué es? Es el breakfast de... Oh, sí. Hay una pregunta de Araceli. Si no hay en este momento, podemos seguir a Mónica otra vez. Aló. Sí. Gracias por darme la oportunidad de conversar otra vez. Me había olvidado una pregunta y como escuchaba unas preguntas parecidas, en mi caso detectaron genéticamente que yo tengo el cromosoma 13 y 14. Como que mi hijo solo tiene esos cromosomas, pero no tiene del papá. No sé por qué hubo una duplicidad de mi lado, pero no del papá. ¿Esa es una causa para el autismo? O sea, es un factor de riesgo porque hay una translocación y puede haber que tenga más de algunos genes y menos de otros. Podría ser, pero hay que ver cuáles son los genes que están involucrados. Usualmente en el test le explican si eso se causó el autismo o no. ¿Usted tuvo una cita con un genetista? Sí, yo tuve la cita con el genetista, pero ellos me dijeron que no estaban seguros que la causa del autismo sea algo genético, sino ellos habían encontrado esto de los cromosomas, pero nada más, no me supieron asegurar que eso sea la causa. Sí, esa es una de las cosas frustrantes, que a veces los estudios genéticos no dan una respuesta definitiva. A veces dicen sí, no, pero muchas veces es no estoy seguro qué significa esto. Entonces, lo que yo le recomendaría es, una opción es entrar a Spark, que le puede dar la respuesta, que otra vez no va a ser inmediato, va a demorar un tiempo. Eso sería lo que yo le recomendaría. O pedir una cita otra vez con el genetista y decir, mire, ya pasaron, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Eso me detectaron más o menos como hace un año. Un año más o menos que tuve una cita con el genetista. Sí.
De repente esperar 1 o 2 años y regresar, ¿no? Y decir, Y hay otro test que me puede hacer, que me pueda dar una mejor respuesta, porque usted me dio una respuesta inconclusa. Yo haría las dos cosas, o sea, me registraría en Spark con toda la familia y por otro lado esperaría 1 o 2 años más y buscaría al genetista otra vez. y es recomendable que mi hijo también siga algún tipo de seguimiento con el genetista o es más la opinión del genetista para determinar la causa del autismo. ¿Hay que hacer algún seguimiento? No, no creo, a menos que el genetista le diga. Porque el genetista más le va a dar la respuesta acerca de qué es lo que causó el autismo, ¿no? Y explicarle eso. Doctor, y la última pregunta, también he pensado en tener otro niño, pero como usted ya nos explicó, hay ciertas probabilidades de tener otro niño con autismo. Si es que se decide tal vez tener un niño por la fertilización in vitro, ¿también se sigue corriendo ese riesgo? Sí, yo creo que el riesgo es algo que Igual. pasa durante la fecundación, pero si está pensando tener otro hijo, yo antes de hacerlo, yo iría definitivamente a buscar al genetista otra vez y decirle, ¿sabe qué? Voy a tener otro hijo y necesito que me diga cuál es el riesgo, cosa que yo entro a este embarazo sabiendo cuál va a ser el riesgo. Ujú. Como usted entonces me indica más o menos, no hay una garantía por el tipo de fertilización, digamos. No, el tipo de fertilización no la va a proteger. O sea, igual puede tener, como no puede que no lo tenga, ¿no? Dependiendo cómo pasa la fecundación. Ya, doctor. Y una última pregunta que me había olvidado respecto a los medicamentos. ¿Es también recomendable en estos casos, tal vez como un tratamiento alternativo, probar con el CBD? O sea, hay muchos tratamientos alternativos, lo que se llama la medicina complementaria alternativa. Yo soy un poco escéptico porque la mayor parte de esos tratamientos no tienen una base científica y le cobran, o sea, no toman aseguranzas, cobran caro y son tratamientos que no han demostrado. Entonces, ir a buscar a uno de esos médicos que hace tratamiento complementario alternativo, yo no lo recomiendo. El CBD oil es una cosa diferente, ¿no? El CBD oil es un medicamento, no es marihuana, no es adictivo y se ha encontrado que ayuda con la regulación de emociones cuando los niños son agresivos, se frustran mucho y también puede ayudar un poco con la ansiedad. Pero no es, o sea, es algo que puede ayudar un poco y usted lo puede tratar. No creo que es algo riesgoso, o sea, nosotros lo recomendamos, pero es para tratar esas cosas cuando los niños tienen muchos problemas de regulación de emociones y mucha ansiedad. Pero cuando los pacientes tienen mucha ansiedad, mucho problema de regulación de emociones, muchas veces yo veo que el CBD oil se queda corto. De repente podría ayudar en los casos muy leves. Ya. Muchas gracias, doctor, por las respuestas. Ok, para servirle con mucho gusto. Hay una pregunta en el chat que dice cómo se hacen los exámenes genéticos y si solo sacan sangre. Para los exámenes genéticos puede ser con sangre o puede ser con saliva. Se hace con los dos. Dependiendo de dónde lo haga, lo van a hacer de sangre o de saliva. El Spark es con saliva. Sí. Ok, y otra vez Helen, si hay otra pregunta. Usted puede usar su micrófono para preguntar. Ok. Doctor, ahorita que la señora preguntaba del aceite, decía de lo del aceite. ¿Ese aceite tengo que tener alguna receta o algo para conseguirlo? Porque mi hijo apenas tiene como unos meses que empezó a ser agresivo y él no era así, pero no sé la razón por la que empezó a ser así. Él no habla absolutamente nada, y tiene 8 años. Y él iba en una escuela iba en una escuela del ABA y él era muy diferente cuando estaba allá a cuando cambió a la escuela regular. Eso puede ser un indicador de que la escuela regular no es un buen sitio para él, que lo está estresando
y que no le está funcionando bien. Yo creo que esa información se la tiene que dar a los maestros, decir que él no estaba teniendo esa conducta en la otra escuela. Eso me dice que el ambiente de nuevo no es muy rápido, no lo están acomodando bien. Y antes que fijarme en darle un medicamento, yo me fijaría en que de repente la escuela lo tienen que regresar a la escuela donde estaba el año pasado. Ok. Sí, solo lo dejó de ir a ABA porque ahí ya no hay más servicios para niños más grandes. He estado tratando de buscar en Chicago una escuela que aceptara la aseguranza como lo tenía yo antes, pero solamente he encontrado que nada más llegan hasta los 6 años. Sí, lamentablemente para los niños más grandes ya no cubre la aseguranza para la escuela. Pero hay escuelas que son, o sea, pagando, ¿no? Que son un poco caras. Oh, ok. Hay una que se llama doctor. Quantum Leap. ¿Cuánto le? Quantum, Ok. Quantum, Quantum Leap, Ok. LEEP. Ok. Llámelos a ver si le pueden ayudar. Y de hecho hay una persona en Leap que habla español. De repente ella le puede ayudar a entender mejor. Ok, doctor. Muchas gracias. De todas maneras, voy a llamar para poder hacer una cita para darle seguimiento con usted. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Gracias por todas las preguntas. Araceli, si usted tenga pregunta, puede usar su micrófono para preguntarlo. Si hay otras preguntas, pueden poner la mano, usar el micrófono. Sí, Katiuski. Katiuska. No, yo ya había hecho mi pregunta. Creo que soy yo. Jessica. Oh, ok. Perdón, creo que se enlazó con el link. Hola, buenas tardes. Yo en mayo, mandé pedir bueno, yo me registré al programa, ¿no? Y ya mandé las muestras de saliva de mis niñas, 2 de ellas y la mía. Sé que tarda un poco el proceso, como alrededor de 1 año, pero quisiera saber, porque ahorita mi niña de repente tiene como algunos desates de comportamiento, puedo entender que tal vez sea porque acaba de iniciar escuela, cambio de una de sus asistentes y viene de otra escuela durante escuela de verano. Ahorita que estaba escuchando, doctor, que recomendaba o más bien como sugerencia algunos aceites. Esa parte no lo pude entender. Más o menos estoy familiarizada con el CBD. Anteriormente yo lo usé con mi niña. Sí vi un poco de cambio, más no como 100% para casarme con el producto. Yo trato de darle a mi niña lo que son la gotez, y uso también el aceite de valeriana, no frecuentemente, pero siento que sí la calma. Quisiera saber qué otras recomendaciones nos da en el tiempo que pues estamos esperando los resultados. Y también tengo una bebé de 17 meses, y ella no le hice el prueba de saliva. No sé si podría pedirla para mandarla y que me llegara junto con las otras. Yo creo que sí puede pedir que le manden más un kit adicional de la saliva.
Y en cuanto al CBD oil, o sea, me parece, nosotros, como dije antes, sí ayuda. Como usted dice, o sea, ayuda poco, ¿no? Cuando las cosas son más significativas, no ayuda tanto. Ayuda un poquito con la ansiedad, puede ayudar un poquito con la regulación de emociones. El problema es que hay mucha variabilidad, no hay una estandarización de la dosis. Hay mucha variabilidad entre compañía y compañía. Pero lamentablemente es lo único que podemos recomendar, o sea, el CBD oil. No hay muchas otras opciones. La verdad es que yo no creo mucho en la valeriana o en otras cosas. Creo que el CBD oil sí tiene cierto fundamento científico. Ok, doctor. Igualmente, en base como van creciendo y aumentando de peso, se va incrementando más el producto, porque en el que yo tenía, decía unas, no sé, unas 30 gotitas, o no, perdón, esta es de la valeriana, unas 2 gotitas, pero igual yo creo que era también por el peso que va incrementando, que es porque ya no hacía como algo más de reacción inmediata. Y pues por eso lo opté por dejarlo a un lado, porque pues no miraba el progreso que yo quería, vaya. Sí, la dosis depende del tamaño. Okay, muchas gracias por todas las preguntas. No, pues gracias. Una cosa más, usted mencionó una escuela, pero esa es en Chicago, o igual se puede, yo vivo aquí en Dallas, Texas, se puede conseguir acá la escuela. Es en Chicago, es en Chicago. Ok, ¿alguna sugerencia para esta área? No estoy familiarizado con Dallas. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Para servirle. Muchas gracias por todas estas preguntas. Si hay preguntas adicionales, por favor, puede mandar un correo electrónico. La información que está ahí es spark@rush.edu o puede llamar a 312-573-2765. Me puedo poner en contacto con usted. Pero muchas gracias y muchas gracias al doctor Ochoa para dar la información y contestar estas preguntas. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.